Bueno, continuamos con el último bloque de malezas, con el último disertante, Marcelo de la Vega, ingeniero agrónomo, con muchísima experiencia y docente asociado de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Universidad Nacional de Tucumán, que conoce bastante lo que es la parte NOA y la dinámica, principalmente lo que son las gramíneas y los graminicidas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va todo? Hola Beto, ¿qué tal? Un gusto poder estar acá en la reunión de ustedes de Monitoreando, ¿no? Bueno, en esta que planteamos de monitoreo, que le pusimos monitoreo de seca, viendo el invierno que hemos tenido en la mayor parte del país, en la zona agrícola, y que se vaticina una campaña de escasas en lluvias. Entonces, por eso el planteo en esta temática de los graminicidas y las gramíneas, o sea, qué comportamiento, qué tengo que tener en cuenta para un año con sequía con respecto a un año lluvioso o un año normal, que por ahí son esos detalles que a veces el productor del técnico de campo se le pasa por encima y después piensa en fallas de control. Bien, pues es que viene muy bien el tema, Beto, que tratás, porque no solamente habría que tratar el tema de cómo van a funcionar los graminicidas, que podríamos ir anticipando un poco que no va a ser el mismo funcionamiento en un ambiente húmedo que en un ambiente seco, sino cómo se comportan las malezas. Y me parece que es un tema que viene bien tratar en un ámbito como un encuentro de monitoreo, ya que las malezas también tenemos que ir monitoreándolas. Tenemos que hacer el monitoreo y lo que hemos visto a lo largo de la experiencia en distintos ambientes con distintas humedades es que cuando los años son secos hay un mayor número de cortes y no solamente que hay un mayor número de cortes, sino que son más extendidas en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner un ejemplo. Si tengo una eleucine en un ambiente de mayor de 800 milímetros, la misma se va a mover con 3 flujos de emergencia, con 3 cortes durante 75 días. Mientras que si tengo en un ambiente de menos de 600 milímetros, la misma se va a comportar con 5 cortes en un lapso de 100 días. Es decir, que vamos a tener mucha más dispersión en el tiempo y más cortes que vamos a tener que ir controlando, ¿no? Esto es muy importante, tanto cuando uno ve los residuales como los casos anteriores, pero también lo que vamos a ver es que estos comportamientos adaptativos de la maleza hacen que en años secos haya más dificultad con maleza, ¿no? Muchas veces uno decía, si los años secos son predisponentes a tener problemas de maleza. Y uno siempre lo asoció al bajo control, pero porque a veces no nos damos cuenta, porque hemos monitoreado poco, a pesar de la escuela que hacen algunos del tema del monitoreo, hemos monitoreado poco a veces el tema maleza y cómo es la dinámica poblacional de la misma. En lo que respecta al graminicida, cómo van a funcionar, los graminicidas son herbicidas de postemergencia, es decir, que van a penetrar por una cutícula cerosa, que en el caso de época seca, monitoreando en la seca, lo que vamos a ver es que la planta tiene que defenderse de la pérdida de agua y se va a defender engrosando la cutícula, las ceras epicuticulares. Por debajo de esas ceras epicuticulares hay una matriz de cutina y por debajo de esto está la pectina que le encanta el agua. Cuando la pectina está con mucha agua, la planta se pone turgente y es cuando los productos penetran muy bien, que es lo que nosotros llamamos humectabilidad de la cutícula, que es algo que no lo vamos a tener en época seca, que es lo normal que tenemos en nuestro régimen monzónico, por ejemplo, de una primavera seca, de venir de un invierno seco, y donde los tratamientos de barbecho, de secamiento, son bastante erráticos, ¿no? Y me parece muy bien que toquemos el tema graminicida, ya que muchas de las gramíneas que hoy tenemos, sorgo de Alepo, eleucine, quinocloa, urocloa, digitaria, son resistentes a glifosato, por lo tanto, muchos de los barbechos van con graminicida para el tratamiento. Justo en eso que me das pie, Marcelo, para preguntarte, de que los graminicidas van en los barbechos, y los que, bueno, que somos más viejos, recordamos que los graminicidas eran postemergentes con un cultivo alto. Cuando fueron creados no eran para aplicar en barbecho. Y de golpe nos enteramos que tenían cierta persistencia, residualidad, cuando lo hacía en barbechos muy cortos y sembraba un maíz o un sorgo.
¿Eso puede cambiar con un ambiente seca versus un lluvioso? ¿Tengo que tener algún cierto cuidado para evitar sorpresas ahí? Mientras uno, a ver, esto va perfecto porque, claro, no nos habíamos dado cuenta y entonces empezamos a hacer barbecho con graminicida hacia un cultivo de maíz, ¿no? O un cultivo de sorgo. Y no pasa nada, mientras no llovía no pasaba nada, ¿no? Es decir, esto no es desecante como glufosinato, como paraquat o como glifosato, que tienen una alta absorción en el suelo, es decir, que cuando llegan al suelo son fuertemente absorbidos. Los graminicidas no tienen una fuerte absorción en el suelo, ¿no? Al contrario, la absorción en el suelo es bastante débil, y con un poco de agua que ingrese al suelo lo va a liberar, ¿no es cierto? Alguna lluvia que tengamos lo va a liberar y puede afectar al cultivo. No creo en este sentido que tengamos más problemas que en años húmedos. La degradación no es exactamente por hidrólisis que se producen, hay degradaciones anaeróbicas, son productos que tienen una vida media muy corta, es decir, que hay productos que tienen un día, 3 días, medio día de vida media, pero mientras respetemos un tiempo, ¿no? Y además que las altas temperaturas coadyuvan a que se aceleren los procesos de catalización que van a degradar estos productos, mientras tengamos un tiempo prudencial hacia un maíz de 10 días, en el caso de un aloxifop, o de un par de semanas, 14 días para clethodim, no vamos a tener un problema de mayor residualidad. Y en esto que aprovechando que lo nombraste, que son dos grandes familias dentro de las graminicidas, que son lo que le llamamos los FOP y los DIM, hay mucha diferencia, vale la pena mezclarlo, porque algunos están hablando de mezclas, y esto también por ahí, para pensarlo también con el punto de vista de resistencia, que ya apareció, nosotros acá en Córdoba ya tenemos citado de especies con resistencia a FOP, no a DIM, pero con el monouso de ellos en barbecho, podo emergente. ¿Qué podemos plantear para mejorar eso antes de que nos metamos en un brete que ya nos pasó con otros productos? Bueno, con respecto a un poco hay que conocer la eficacia, ¿no? Es decir, son productos muy buenos. Clethodim es un excelente producto, Aloxifop es un excelente producto, Fluoxifop, es decir, tenemos, como vos dices, una ¿no? de productos Bueno, Marcelo, se te cortó, ¿podrías repetir? Sobre algunas gramíneas, por ejemplo, en el caso de mejor que Aloxifop, en el caso de funciona un poco mejor que los otros dos, en el caso de los cloris, por ejemplo, Aloxifop funciona un poquito mejor que Clethodim, ¿no? Entonces, pero es variable, ¿no? Con respecto a la mezcla, nosotros donde vimos una mejor acción de la mezcla de ambos es en el caso de Papoforum. Papoforum con la mezcla de los dos graminicidas de Clethodim y Aloxifop funcionó mucho mejor que individualmente los herbicidas, ¿no? Y por otro lado, si bien hay una resistencia cruzada, no es recomendable decir rotar una CCasa con una CCasa en el caso de FOP y DIM. No hay in estricto una resistencia cruzada. Vos lo dijiste muy bien, tenemos resistencia al Aloxifop en sorgo de Alepo, pero no lo tenemos en Clethodim. Pero tenemos que cuidar un poco esta herramienta y ir rotando con otros mecanismos de acción, ¿no? Como para evitar que podemos tener nuevas resistencias y perder nuevos activos, ¿no? Y en esto que estamos haciendo en las últimas campañas, que lo hacemos tanto en barbecho, que también lo hacemos en podo de emergencia, de cultivo, de mezclar muchos activos. Los graminicidas pueden tener cierto antagonismo, puede haber algún problema que tenemos que tener cuidado, decir, ojo con esto, que si lo mezclas, disminuir el control de otro producto. Sí, totalmente, muy apropiada la pregunta, Beto, por el tema de las mezclas, ¿no? Y que tenemos una variabilidad de maleza, porque resulta que hoy estamos usando graminicida, que no lo teníamos pensado en su momento cuando surgieron de usarlo en un barbecho,
Como tampoco teníamos pensado usar algunos PPO, ¿no? Como barbecho, y hoy tenemos yuyo colorado resistente. Es decir, que en muchas zonas hay una coincidencia de yuyo colorado con gramíneas resistentes. Y entonces empezamos a tender a mezclar todo. No todo se puede mezclar, es decir, los graminicidas tienen un impedimento en la mezcla con hormonales, fundamentalmente con el 2,4-D. No tanto con herbicidas como fluroxipir, pero de todos modos fluroxipir no es bueno para yuyo colorado, pero la mezcla de 2,4-D con graminicidas no sería apropiada, ¿no? Algunos yo lo escucho hablar que cletodina es un poco menos, sí, exactamente, cletodina es un poco menos susceptible al mezclado con 2,4-D, pero igual tiene una disminución de su desempeño. Algunos hablan de que habría que aumentar un 20%, un 30% de dosis. Podemos hacer una aplicación separada. Por otro lado, otro impedimento que tienen los graminicidas es con los PPO, es decir, que herbicidas como sulfentrazón, flumioxacin, saflufenacil, carfentrazón, no serían apropiados la mezcla de los mismos con graminicidas. Es decir, si tuviésemos que hacer un orden de aplicación, primero deberíamos hacer los graminicidas y dejar pasar una semana y entonces ahí sí trabajar con los PPO, con los hormonales. Entonces, bueno, para ir cerrando, Marcelo, digamos, en este año de la seca, como gran limitante que tenemos que tener es no pensar únicamente en el producto, sino también puede ser pensar en el producto, la maleza y todo eso asociado a condiciones ambientales. Por ejemplo, algo que no hablamos es si los coadyuvantes influyen, cuánto influyen, o sea, empezar a ver un poco más sistémico todo y no solamente lo que más de uno hace, que es subir un poco de dosis. Sí, la aplicación es fundamental. Tengamos en cuenta que la vida media de una gota depende mucho y de lo que más debe depender la vida media de una gota es del tamaño de la gota, ¿no? Es de la evaporación de esa gota. Por lo tanto, y como el aire se lo va a sacar, ese aire seco se lo va a sacar de los bordes hasta ir haciendo cada vez una gota más chica, cuando más superficie específica tenga la gota, más velocidad de evaporación va a tener esa gota y por lo tanto menor vida de la misma. Esto hace que si uno trabaja con gotas un poco más grandes, tenga menor riesgo de evaporación. Trabajar con gotas grandes y mantener la cobertura significa que debo aumentar la tasa de aplicación, debo aumentar el volumen de aplicación por hectárea. Por otro lado, y hay una consideración que no la tenemos en cuenta, es que siempre nos educaron mucho con el tema de aceite, pero no nos educaron en decirnos que los graminicidas son ácidos débiles. Tenemos muy esto de que el glifosato hay que acidificar, no es el único ácido débil que aplicamos, necesitan, como ácidos débiles que son, necesitan aguas ácidas. Es decir, que deberíamos trabajar con agua de pH de 5,5, 6 para que funcionen mucho mejor los graminicidas. Por otro lado, y es una pregunta recurrente en los ambientes secos en que por ahí uno se mueve, es si el aceite se aplica en porcentaje o en dosis. ¿Sí? Es decir, que lo que deberíamos hacer es trabajar con dosis de aceite. Así como trabajamos con dosis de graminicida, debemos trabajar con dosis de aceite si lo que estamos buscando es una mayor penetración. Entonces, si trabajamos con 60 litros de agua y trabajamos al 1%, estaríamos poniendo 600 centímetros cúbicos. Y si trabajamos al 0,5%, estaríamos poniendo 300 centímetros cúbicos de aceite. Lo mejor, y para estos años secos, es trabajar con 1 litro de aceite. Aceites metilados de soja, o podemos trabajar con aceites parafínicos de minerales, ¿no es cierto? Derivados del petróleo, aceites lubricantes. Pero lo importante es acá que el aceite, para que funcione bien, tiene que tener un nivel apropiado de emulsionante. Cuando el emulsionante no está en sus valores apropiados, que tienen que ser arriba de un 15%, el tiempo de emulsión, el tiempo que va a permanecer mezclada el agua con el aceite va a ser muy corto.
Nosotros tenemos para cochinillas acá en cítricos los aceites curafrutales que tienen muy bajo nivel de emulsionante, 2% hasta un 8% de emulsionante, es muy bajo. ¿Por qué? Porque la máquina pulverizadora en 10-15 minutos terminó de la tancada, mientras que un mosquito, cuando estamos trabajando en el campo, normalmente demora entre 50 minutos a 1 hora 10. Entonces, por eso es que nosotros cuando vamos a emulsionarlo, necesitamos una muy buena cantidad de emulsionante. A veces me dicen, ¿y cómo sabemos qué cantidad de emulsionante? Bueno, esto lo tendría que decir la etiqueta, ¿no? Cuando dice, tiene aceite mineral 85% y cantidad de emulsionante, cantidad suficiente para 100, es decir, que tendría un 15. Pero si no queremos estar viendo eso y cuando nos vienen a vender el aceite, si es más barato o más caro, lo que deberíamos hacer es tomar unos mates. Un mate para él, otro para nosotros, porque esta nueva normalidad nos está cambiando y ya no podemos ni compartir el mate, ¿no? Pero vamos a tomar un mate, vamos a poner un poquito de aceite en agua, ese aceite que nos quieren vender, vamos a mezclarlo y vamos a ver si se mantiene emulsionado 45 minutos. Entonces, quiere decir que el aceite va a ser de muy buena calidad. Muy bueno esa idea práctica para tratar de llevar esta campaña a campo, que por ahí no nos damos cuenta con lo simple que podemos solucionar. Bueno, Marcelo, terminamos este bloque de malezas contigo, que era la última disertación. Ahora continuamos con algunas preguntas, que seguro son varias las que nos van a hacer, y seguimos ahora después de este espacio.